En nombre de Interlab, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra comunidad latinoamericana de social media y marketing digital, cmlatam.co, nuestro partner anfitrión del día de hoy, Agencia Laica de Ecuador, le damos la bienvenida a este webinar Consejos clave en redacción digital con Julia Rajeb. Les habla Luis Carlos Chaquea, director general de Interlat. Gracias por acompañarnos. Julia Rajeb es licenciada en Publicidad de la Universidad Argentina de la Empresa. Actualmente se desempeña como Content Marketing Manager en la compañía Latin 3 en Argentina, donde trabaja en la confección de estrategias de comunicaciones creativas. Es docente principal de la Universidad Pontificia Bolivariana y Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, de las diplomaturas de Marketing Digital y Community Management. Julia, como siempre, es un placer contar contigo en esta conferencia y muchas gracias por transmitirnos siempre tu conocimiento. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un placer estar de nuevo, como siempre, con ustedes. Eh, Vamos a hablar un poco hoy de el tema de redacción. La verdad que es algo súper importante, sobre todo en esta nueva era, en este nuevo momento del marketing. Tengo aquí en mi presentación, bueno, como bien les contaba Luis Carlos, donde podemos encontrar todos los contenidos. Y la idea era charlar sobre qué consejos podemos tener, cuáles son los primeros consejos que uno tiene que tener en cuenta al momento de ponerse a escribir. Cuando vivimos en esta era de social media, en esta era digital, la realidad es que nos pasamos expresándonos a través de palabras. Todo el tiempo utilizamos las palabras. El otro día leía una frase muy interesante que dice que esas mismas palabras nos pueden hacer quedar muy bien o nos pueden hacer quedar como perfectos idiotas. Eso me dio mucha gracia y es muy importante que reflexionemos, no solamente desde el lado personal, sino como vamos a hablar en esta clase, de cómo las palabras también tienen que ver con la comunicación de marca y lo importante que son en el rol de el texto, ¿sí? En el marketing. Toda la vida el marketing se valió del texto, se valió de la redacción para comunicar mensajes, para crear los famosos comerciales publicitarios que tanto nos gustaban y que fueron de la época dorada, esos anuncios publicitarios. Y con todo este cambio que tuvo Internet, al que todavía nos estamos adaptando, la realidad es que hay un montón de distintas formas nuevas que tienen que ver con cómo vamos a escribir, ¿sí? Yo trabajo de esto hace mucho tiempo, hoy voy a permitirme una corrección, hoy estoy trabajando como directora creativa en la agencia donde trabajamos en contenidos, trabajamos en campañas y trabajamos en todo lo que tiene que ver con la producción y la creación de textos para lograr estos objetivos que tenemos, ¿sí? Por eso hoy les traje varios consejos que creo que van a ser bastante interesantes y dan como un poquito de introducción a lo que tratamos en el curso de redacción. Aquí tienen mi cuenta de Twitter, los invito a que me sigan, si quieren nada, conocer un poco más, tuiteo un poquito de todo, de cosas de marketing, de contenidos, de creatividad, de redacción. Soy bastante bruja de la ortografía y de la gramática, así que bueno, si me quieren seguir o me quieren contactar o algo, los invito a ir a entrar a Twitter y bueno, podemos charlar. Entonces, lo primero que siempre yo trato de empezar las clases es, ¿cuál es el rol del texto? ¿Sí? Sabemos que el texto tiene un rol dentro de la sociedad, el texto hablado y el texto escrito, y el texto ha tenido un rol siempre muy interesante. Como les decía, disculpen, siempre ha sido una herramienta muy interesante para la comunicación y el marketing. Con todo esto de Internet, se nos plantea un nuevo rol, o como vamos a ver ahora, nuevos roles diferentes para el texto, ¿sí? Que ya no son los que toda la vida nos enseñaron, por lo menos a los que estudiábamos publicidad o a la educación, que tenían que ver con el marketing. Hoy
la web nos ofrece nuevas formas de expresarnos y vamos a ver algunos consejos para poder hacer. El primero es el tipo de texto que tiene que ver con lo que realmente entramos a buscar en Internet. Cuando uno entra, abre la compu o el celu o la tablet, los que tienen tablet, yo no tengo, todavía no me prendí en esa onda, no entra porque quiere ver publicidad, no entra porque quiere buenas experiencias de navegación, ¿sí? Uno entra a buscar contenido, ¿sí? Contenido personal, contenido útil, contenido de distintas formas, pero siempre uno entra a buscar ese contenido, ¿sí? Que es que lo va a informar, ¿sí? Lo va a educar, entramos a internet para aprender cosas nuevas, por ejemplo, ustedes en este momento están conectados para aprender algo nuevo, o también entramos a internet para buscar entretenimiento, ¿sí? A eso llamamos contenido. Todas estas cosas que la gente entra a buscar en internet. No todo esto tiene texto, por supuesto. A veces podemos buscar una foto, a veces podemos buscar diferentes formatos de contenido que no necesariamente tengan texto, pero la mayoría lo terminan teniendo, porque incluso esa fotografía, ¿sí? Tiene un pie de foto que la describe o una descripción que la complementa, incluso un GIF o un video tiene un guión, ¿sí? O un video de YouTube tiene una descripción que hace que antes de verlo sepamos si nos interesa o no. Entonces, todo eso tiene que ver con el texto de contenido. Después tenemos otro tipo de texto, ¿sí? Este tipo de texto existió toda la vida, no solamente existió en Internet, y se llama el texto interactivo. El texto interactivo son esas palabras que están colocadas en el lugar justo y en el momento justo en las que la necesitamos para saber a dónde ir y para saber cómo usar distintas cosas en la vida. En este caso, los sitios web, las redes sociales y las distintas aplicaciones que nos permiten acceder a ese contenido. El, como dice aquí, ese es el texto que nos ayuda a navegar en Internet. ¿Qué quiere decir? Así como hay texto en la vida, por ejemplo, en las puertas, puede haber un texto que nos dice tire o empuje, y básicamente con esa simple palabra puesta en ese lugar y en ese momento nos ayuda a no golpearnos la nariz contra una puerta o a saber exactamente lo que tenemos que hacer, rápida e intuitivamente. Lo mismo pasa con el texto interactivo. Esos botones, los menús, algunas descripciones, todas esas palabras y textos nos permiten poder saber a dónde ir y dónde vamos a encontrar cada cosa y cómo vamos a usar Internet. No lo hacemos sabiendo, bueno, los niños de ahora quizá ya tienen un poco más fácil todo, pero uno no sabe siempre intuitivamente qué hacer. Y hay pequeños textos bien colocados, ¿sí? Que nos ayudan a navegar. Ese es otro rol, además del texto tipo contenido que tiene el texto en Internet. Por otro lado tenemos el texto publicitario. Este es el que tradicionalmente se utilizó y utilizando para ofrecer un producto y servicio. Este es el que las marcas siempre supimos cómo colocar y cómo hacerlo creativo e interesante para ofrecer lo que tenemos para vender. Siempre se exploraron nuevas formas, nuevas creatividades, nuevas ideas para poder hacer a estos textos más interesantes y siempre ayudar a las marcas a lograr sus objetivos de negocios. Y por otro lado, tenemos otro tipo de texto, o más que nada otra función, otro rol del texto en Internet, que es el texto para buscadores. Para buscadores me refiero a los browsers, ¿sí? Como se llaman, o a estas herramientas, estas aplicaciones que nos permiten acceder al contenido, ¿sí? Ese texto está puesto en distintos lugares del contenido para acercarnos a lo que estamos buscando y no a otra cosa, ¿sí? Si no existiera este texto, cuando uno busca, no encontraría lo que está realmente necesitando, sino todo un universo infinito de cosas que hay en Internet. Entonces, el texto tiene muchísimos roles diferentes, ¿sí? Y en Internet estos son los más importantes. Y en Internet estos son los 4 tipos de texto y los 4 roles que tenemos que pensar que van a tener las palabras que vamos a escribir. Muy raramente estos tipos de texto van a existir en forma pura. El texto que está hecho para buscadores está dentro del texto de contenido, ¿sí? O a veces está dentro del texto interactivo. Quizá a veces es un texto que ni se ve desde el lado del usuario. El texto publicitario puede estar interactuando con el contenido, puede tener formato interactivo, ya que, por ejemplo, lo primero que hizo la publicidad en Internet fue imitar el modelo tradicional. ¿Y qué creamos? Banners. Esos banners, aunque tengan un texto publicitario,
tienen también botones, a veces tienen lugares para cliquear, ¿sí? Y se vuelven interactivos. Entonces, esto tiene más que ver, no quiere decir que un texto es uno u otro, tiene que ver con entender bien cada palabra que escribimos, para qué va a ser usada y qué valor trae en ese momento a las personas a las que le queremos hablar. Teniendo en cuenta todo esto, es, bueno, ¿cómo hacemos para empezar? ¿Cómo tengo que escribir esto? ¿Cómo, cómo me manejo con todas las opciones que tengo, todos los tonos de comunicación, todas las palabras que puedo usar? Entonces les traje algunos sí y algunos no. Esto es algo que yo siempre comento. Hay cosas que está bueno hacer y hay cosas que no está bueno hacer. Lo que vamos a charlar ahora no está escrito en piedra. Creo que las reglas existen para romperlas, pero para romper las reglas primero hay que conocerlas muy, muy bien. Entonces, les voy a traer algunos consejos de qué hacer y qué no hacer cuando empezamos a escribir en Internet. El primer gran sí, y lo puse bien grande para que sea bien obvio aquí, es planificar, controlar y optimizar. No nos podemos a poner a escribir así como nada, lo primero que se nos ocurre, por ejemplo, cuando estamos expresándonos como marca en social media, ¿sí? Los canales sociales personales existen para contar lo que nos pasa y lo que tenemos ganas de decir en ese momento. Cuando tenemos objetivo de marketing, sí hay que tener muy en claro qué vamos a hacer y tener un plan, tener una estrategia antes de ponernos a escribir, no hacer lo primero que se nos ocurre, ¿sí? Controlar, no salirnos de ese plan. A veces uno puede tener una estrategia genial, pero si después en el día a día no la controla y no la optimiza, no sirve de nada haber creado la estrategia. Para esto existen muchas cosas que podemos hacer y yo les traje 3 consejos que para mí son muy, muy importantes. El primero es armar un calendario de contenidos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería un calendario. Y después, crear un proceso de trabajo, ya sea que trabajemos nosotros solos, que trabajemos en un equipo, que trabajemos con un cliente. Está bueno saber, por ejemplo, cada cuánto vamos a escribir, cuánto vamos a escribir, qué tipo de contenidos vamos a escribir, cómo los vamos a controlar, cómo vamos a quedarnos tranquilos de que no tenga ningún error. Eso se llaman procesos, es decir, bueno, por ejemplo, primero hago esto, ¿sí? Lo controlo de tal forma, me ayuda tal persona. Crear ese proceso nos va a permitir ordenarnos y saber que siempre, siempre vamos a cumplir en tiempo y en calidad con este calendario estratégico que creamos, ¿sí? Aquí yo les traje un ejemplo, esto obviamente es un calendario de la semana. Lo que tenemos que hacer aquí es planificar, por ejemplo, cada semana de qué vamos a estar hablando. Ahora me dicen, bueno, uno también puede ser fresco, ¿sí? Eso lo vamos a hablar ahora. Pero es muy importante saber cada día de qué vamos a hablar y cómo eso repercute en nuestra estrategia. ¿Cuánto vamos a hablar de nuestros productos? ¿Cuánto vamos a hablar de otros temas? ¿Sí? Porque si nos ponemos a escribir directamente, por más hermoso que sea ese texto, y si no cumple una estrategia, si no está bien planificado, no va a ser tiempo gastado en algo que no cumple un objetivo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es crear calendarios, en este caso puede ser semanal, puede ser mensual, con exactamente qué vamos a decir. Por ejemplo, en Twitter, ¿sí? Voy a tuitear 4 veces por día. ¿Qué voy a tuitear en cada momento? Uno puede tenerlo ya escrito por anticipado, ¿sí? Lo que es buenísimo, por ejemplo, cuando uno trabaja con un cliente. ¿Por qué? Porque uno ya le puede enviar esos contenidos al cliente para que el cliente chequee y diga si quiere aportar algo, tenga una brillante idea de cliente, ¿sí? Y después, por ejemplo, no diga, uy, no, yo no quería hablar de este tema. También hay calendarios mensuales, que no quiere decir que esté todo hasta último detalle armado, pero uno puede decir, bueno, ¿de qué temas voy a hablar? ¿Tengo lanzamientos de productos nuevos? ¿Quiero comunicar un evento? ¿Cuáles son mis objetivos de este mes? ¿Tengo fechas especiales? ¿Es Navidad? ¿Es el Día del Niño? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Argentina fue el Día del Amigo, creo que es en varios países, ahora hace unos días. Y obviamente todas las marcas planificaron dentro de sus calendarios que iban a estar tratando, ¿sí? Desde sus textos, ese tono amigable y ese tipo de contenido que tenía que ver con el Día del Amigo.
Pero esto no quiere decir, y acá hay un no grandote, ¿sí? Que tengamos que perder la frescura. Hay que planificar, pero también tenemos que planificar que a veces es una gran oportunidad salirnos del plan. Yo esto siempre lo digo cuando me voy de vacaciones, a mí me gusta tener todo absolutamente planificado y después darme el lujo de salirme del plan cuando tenga ganas de improvisar o no tenga ganas de seguir ese plan. Pero si uno tiene un plan, siempre va a estar tranquilo. No quiere decir que hay que perder la frescura. ¿Qué quiere decir? A veces uno tiene una idea en el momento, ¿sí? Que no la planificó. Y no porque no esté en un calendario, deberíamos perderla. A veces me preguntan, y bueno, pero ¿qué pasa si no respeto el calendario? No pasa nada, ¿sí? Porque si es una gran idea, ¿sí? Tenemos que saber aprovecharla y saber cómo implementarla dentro de esta planificación que hemos logrado, ¿sí? Pero al mismo tiempo también pasan otras cosas. A veces pasan en el mundo noticias, momentos, eventos que uno no tiene ni idea que van a suceder, que pueden servirnos como oportunidad para comunicar la marca. ¿Sí? El famoso y gran famoso ejemplo de Oreo, que lo voy a seguir poniendo en mis clases hasta que, no sé, se muera Oreo, no sé qué onda. Lo que pasó con Oreo, para los que no conocen, ellos obviamente tienen una planificación de marca, tienen un calendario, tienen distintos productos que van empujando en cada momento, pero también tienen la capacidad de sorprender con algo que se les ocurre en el momento. Este fue el famoso caso de cuando en uno de los eventos más impresionantemente grandes de la televisión de los Estados Unidos, que es el Super Bowl, esto fue hace 2 o 3 años, fue algo que pasó en el momento implanificable, que es que se cortó la luz en el medio del Super Bowl. ¿Qué hicieron los tipos de Oreo? Súper proactivamente, muy obviamente, con mucha inteligencia y creatividad, pudieron crear esta imagen, este contenido y esta redacción en el momento, sin perder la frescura. Y esto fue, obviamente, recontra, archirrequete retuiteado, salió en todos los medios, y bueno, tenía mucho que ver con la marca. Otra marca que lo hizo fue Ben Jerry's. Ben Jerry's hizo este tweet, ¿sí? Ellos lo que venden es helado, también en Estados Unidos. Este típico helado que comen los americanos, que lo tienen en su casa, como en las películas, las muchachas cuando están llorando por algún amor perdido se comen un pote de estos helados. Pero además de las muchachas con amores perdidos, la gente de Ben Jerry's sabe que esto lo come la gente que tiene mucho hambre. Entonces, cuando hubo una ley en el estado de Colorado bastante controversial que aprobó, legalizó el consumo de marihuana, ellos sacaron este tweet, ¿sí? Este tweet tan interesante que dice, escuchamos reportes de que se acaban las existencias de nuestros productos en Colorado. ¿Qué onda? Obviamente, estos son algunas marcas más. No cualquier marca puede hacer un chiste con un tema tan controversial, incluso tabú para muchos, como es el tema de la marihuana. Pero ellos conocen a su público y saben que iba a ser recibido de una forma muy positiva. Y esto es un texto fresco, esto es algo que se les ocurre en el momento, a menos que ya tengan planificado todas las cosas que puedan pasar. Entonces, no perder la frescura, y este es el último ejemplo, este es uno en español, ¿sí? Esto fue, creo que fueron unos premios de la FIFA o algo así, ¿sí? Cuando Telepizza de España, que tiene unos repartidores de pizza que justo usan un uniforme con un moñito, camisa blanca y un traje bordó, estaban viendo este evento y vieron a nuestro amigo Messi, ¿sí? Que se había puesto este hermoso traje, que no me acuerdo bien de quién era. Entonces hicieron este increíble tweet, y esto está hecho en el momento, que dice, desmentimos la noticia, no hemos fichado a Messi como repar de Telepizza. Esto es genial, ¿por qué? Porque es una marca que se ríe, que sabe aprovechar el momento, que realmente encontró una oportunidad en cómo ellos iban a saber que Messi se iba a ir disfrazado, ¿sí? De su propio repartidor. Y fíjense qué interesante cómo redactan, ¿sí? Cómo dicen, desmentimos la noticia, como si alguien hubiese dicho esta noticia, y ponen palabras como repar, ¿sí? No dicen repartidor o, no sé, delivery. Ellos saben muy bien cómo se comunica a su audiencia y que pueden usar estas palabras así. Y ahí nos trae al siguiente sí. Sí hablar el idioma de tu audiencia. Está buenísimo poder conocer bien a qué público nos dirigimos,
¿sí? O elegir a qué público queremos dirigirnos y conocer bien cómo se expresan, bien cómo usan las palabras, para quizá encontrar una oportunidad en nuestra marca se comunique con palabras que ellos usarían, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de Argentina, los invito a que sigan este perfil que se llama La Cosa Cine, son una revista de cine que tiene muchísimo, muchísimo éxito en los canales sociales, y ellos se dan el lujo de escribir y de hablar de una forma que no podría ser otra marca, porque saben que su audiencia habla de esta forma o entiende este lenguaje, ¿sí? Usar palabras como fantabuloso, ¿sí? O, en este caso, lo gracioso es cómo aplican a una película totalmente norteamericana un texto que es muy de la calle de Argentina, entrega toda la guita guacho, ¿sí? Que quiere decir, bueno, entrégame todo el dinero, man, no sé, como guacho, no sé. Pero bueno, está muy bueno que ellos pueden hacer esto porque así habla su audiencia y ellos eligen hablar el idioma de su audiencia. No siempre es necesario hacerlo. Quizá al contrario, hay marcas que eligen hablar un idioma diferente al de su audiencia porque saben que eso va a divertirla a su audiencia. Pero bueno, está bueno entender cómo la gente a la que nos dirigimos se comunica y poder hablar el uno a uno como iguales. Pero al mismo tiempo, tampoco hay que asesinar a la lengua española. ¿Sí? Por favor, respetemos el idioma. Les repito, yo soy súper bruja del idioma. Y esto que les decía de para romper las reglas primero hay que conocerlas muy bien. Podemos, si es una decisión absolutamente estratégica, cambiar una palabra, utilizar ciertas abreviaciones, ¿sí? O cometer algunos, entre comillas, errores. Pero no lo hagamos por ignorancia, hagámoslo por una razón estratégica, porque realmente nos sirve para comunicarnos mejor. Pero no asesinemos la lengua española. Hemos heredado una de las lenguas más hermosas de este mundo, súper rica, y tenemos millones, millones de eh, recursos que nos da la lengua española para comunicarnos y para poder decir lo mejor, para poder hacer el mensaje lo más interesante posible. Esta lengua ha sido protegida por grandes, grandes personas que han sabido usarla y han transgredido a veces las reglas, pero son los grandes exponentes de cómo hablar y de cómo poder expresar una idea única, ¿sí? Una idea diferente e incluso un tono de comunicación muy particular respetando la lengua española. Por honor a ellos, les pido que por favor respetemos el idioma y tratemos de usar bien la ortografía, usar bien la gramática, entender muy bien cómo nos estamos expresando. Y crean o no, esto es muchísimo más común de lo que parece. Los acentos son olvidadísimos, pobres acentos, están tristes en un rincón, nadie los recuerda. Las comas se usan tan mal, los errores abundan por todos lados. Porfa, cuidemos el idioma. Existe una herramienta que está buenísima, que es el diccionario de la Real Academia. Estos señores de la Real Academia son un conjunto de superhéroes de la lengua, ¿sí? Aunque serían como unos anti-superhéroes porque son super ñoños, pero están reunidos todo el tiempo pensando cómo hacer para ayudarnos a que podamos usar la lengua y que la lengua se vaya cambiando y se vaya actualizando, pero al mismo tiempo mantener reglas para que todos nos entendamos. Y eso lo expresan en su diccionario que podemos encontrar en www.rae.es. Ahí, por ejemplo, si uno tiene una duda, o si no sabe bien cómo se aplica una palabra, cómo se conjuga un verbo, cómo se escriben ciertas cosas, entren ahí que la verdad que está muy, muy bien hecho. A veces uno dice, no, bueno, pero no será español de España, que no quiero que... Bueno, no. Sirve muchísimo para todos los españoles diferentes que hablamos los latinoamericanos, y uno luego sabe cómo bajar eso al idioma de cada uno. Así que, porfa, respetémoslos y nada, banquemos a los amigos de la Real Academia que están ahí para ayudarnos a todos a proteger la lengua. Sí, ponerle personalidad al texto. Esto es clave cuando vamos a escribir. En la clase de redacción y también en la de marketing de contenido siempre hablamos de lo importante que es tener una voz de marca, ¿sí? La voz de marca es imprescindible para diferenciarnos, para poder hablar quizá de temas que tienen que ver con la marca, pero hacerlo de una forma única. Y eso expresarlo en cómo escribimos, ¿sí? Vamos a aprender también a cómo bajar, ¿sí? Las decisiones de la personalidad de la marca en
textos que expresen esa personalidad. Es muy importante, ¿sí? Lo que hacemos siempre es, y esto siempre lo hacen las marcas, es para poder elegir cuál es esa voz de marca y establecerla, ¿sí? Estratégicamente, crean un documento que se llama Manual de Marca. Antiguamente el manual de marca solamente era, este es mi logo y así es como se usa, pero por suerte hoy se evolucionó y los manuales de marca incluyen cómo se usa la voz de marca. Generalmente se expresa en una serie de adjetivos que rondan entre 3 y 5 adjetivos, donde se describe cómo es esta voz de marca y qué quiere decir cada una de esas cosas. Uno puede tener un tono de voz amigable o formal, puede ser elegir hablar como una persona joven, como una persona adulta, tener un tono soñador o realista, ¿sí? Experto, curioso y todos los adjetivos que se les ocurran. Yo siempre invito en las clases cuando hablamos de esto a que piensen en qué es lo más raro que podrían hacer que les sirva estratégicamente, lo más único, lo más diferenciador para hablar como marca. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? De Skype, en este caso el ejemplo está en inglés, de cómo ellos definen cuál es la voz de su marca. Fíjense que, como les decía, utilizan 3 adjetivos, ¿sí? Para definir el tono de la marca y luego explican qué quiere decir. Ellos dicen que son directos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir ser directos? Ser claros y ser honestos, ¿sí? Para ellos. ¿Qué quiere decir ser natural? Ser accesibles, hablar de locales, ¿sí? Nunca ser cínicos y ser pioneros. Siempre, o sea, ser pionero parece más un valor, parece más algo que tiene que ver con la cultura, pero luego ellos te explican que en la voz de marca ser pionero se traduce a ser positivo y a ser idealista. ¿Sí? Lo bueno de este manual de marca que está muy interesante, búsquenlo en internet, que es muy lindo. Si saben inglés, la verdad que es una herramienta muy linda para usar como ejemplo. Es que también tienen, por ejemplo, aquí ejemplos de cómo ellos no escribirían y cómo sí escribirían. Y ahí uno puede entender exactamente a qué se refieren cuando hablan de esto. Entonces, a esto me refería con también planificar y controlar. Si uno planifica el tono de la voz de marca, va a poder escribir y va a poder controlar si lo que escribió está de acuerdo o no a la estrategia que planificó. No ponerle tu personalidad al texto, hay que ponerle personalidad, pero no ponerle la nuestra. Nosotros somos comunicadores, no somos la marca, ¿sí? A menos que seamos artistas y nuestra marca seamos nosotros mismos, ¿sí? Pasa muchísimo en el mundo social media y en el mundo del community management que uno toma las marcas de los clientes como si fueran un lugar de expresión personal y pone las cosas que a uno le gustan y bueno, estamos tan acostumbrados a entrar a Facebook y hablar de yo, lo más importante del mundo, todo un sitio, todo un perfil, solamente para hablar de mí, que soy lo más lindo que hay. No, bueno, no, en el mundo de las marcas esto no sirve. No sirve porque hay que usar la voz de la marca y no de la persona que está escribiendo. ¿Sí? Más allá de quién está escribiendo, la marca siempre debería tener una voz unificada. Cuidado, hay veces que la estrategia es, bueno, que tales personas, embajadores de la marca hablen, bueno, y sí, obviamente va a tener la voz del embajador de la marca, pero cuando es la marca que habla, por favor, intentemos de siempre respetar la voz de la marca, que para algo la creamos estratégicamente. En el curso de redacción también aprendemos cómo trabajar y un poco más acerca de la voz de marca, que es una de las cosas fundamentales antes de ponernos a escribir. Otro consejo muy importante, y como ya vimos al principio de la clase, es optimizar el texto para Google. Esto está bueno porque nos permite que nuestro texto llegue a más personas, ¿sí? Después de chequear mails, buscar es lo que más hacen las personas en Internet. Incluso, hoy en día, uno hasta busca entre los mails, bueno, nada, ya los comportamientos se mezclan muchísimo. Lo que más hacemos todos cuando entramos a Internet es buscar. Entonces, es importante colocar las palabras justas en los lugares justos, en la cantidad justa, con la densidad justa. Esto le permite a Google o a otras herramientas de búsqueda, identificar si lo que nosotros hacemos y lo que nosotros escribimos está relacionado a lo que ciertas personas están buscando. Este es el rol del famoso SEO, ¿sí? O lo que tenemos que lograr cuando redactamos
para SEO, ¿sí? La redacción de SEO es colocar palabras justas en los lugares justos en la cantidad justa, pero siempre recordar, ¿sí? Que sea justa, ¿sí? Y que hay un montón de reglas. Entonces, para hacer esto hay que conocer muy bien a la audiencia. ¿Qué está buscando la gente? ¿Sí? Yo quiero escribir sobre tales temas, quiero acercar mi marca a ciertas personas. ¿Qué palabras usan esas personas para buscar esos contenidos? Y eso me va a permitir escribir mejor para ellos. ¿Sí? Hacer foco en el beneficio, hacer foco en qué va a resolver lo que estoy escribiendo, qué pregunta va a resolver lo que estamos escribiendo en este momento. Y como yo siempre digo, hazte amigo de un CEO, ¿sí? Tener siempre que podamos el consejo de algún compañero de trabajo, si es posible, o de alguien que nos pueda dar algunos tips, o incluso de hacer un curso, ¿sí? Eh, sobre SEO que nos puede dar un poco para entender más cuál es el rol, no solamente del texto, sino de un montón de cosas que hacemos para que nuestros contenidos y nuestro mensaje lleguen a las personas que nos están buscando, ¿sí? No hay que escribir para Google. Dijimos, sí escribir para buscadores, no escribir para Google. ¿Y por qué? Porque los verdaderos buscadores son personas. ¿Sí? Esto es muy importante. Google es una herramienta que se usa para buscar. ¿Y quiénes son los que buscan? Personas. Y todo lo que hace Google tiene que ver con cómo buscan las personas y con acercar a las personas el contenido que más les interesa. Imagínense el negocio de Google. Si Google le acerca a las personas contenidos que no están buscando, ¿sí? Las personas van a dejar de usar Google y a Google no le conviene. Entonces siempre Google va a tener en cuenta que nuestros contenidos sean importantes y relevantes para las personas. Así que la mejor estrategia de SEO que podemos tener es pensar en el beneficio que tenemos para las personas, ¿sí? Para nuestra audiencia, cómo buscan, ¿sí? Y en crear contenidos y textos que sean una respuesta a una pregunta que tienen esas personas, ¿sí? Esto tiene que ver con las últimas actualizaciones. Por supuesto, un experto en SEO va a saber explicarles muchísimo más sobre esto, pero hoy Google prioriza en los resultados de búsqueda todos aquellos textos que realmente signifiquen una respuesta a una pregunta real de las personas cuando entran a su buscador, ¿sí? Otro gran sí y otro consejo que siempre vemos y que es súper importante, y es como, nada, la unidad básica y el momento más lindo del redactor es el título. Sí hay que darle importancia a los títulos. Los títulos son lo más importante que vamos a escribir. Incluso cuando uno escribe un posteo de Facebook, cuando uno escribe un tweet, esos son, si uno se pone a pensar, títulos de un contenido al que estamos invitando a ver. Así que sí, hay que darle muchísima importancia. ¿Cuánta? Bueno, esta es una regla que no la inventé yo, sino que la dijo un señor muy importante que se llamó David Ogilvy y que muchos consideran el padre de la publicidad, ¿sí? Es una regla que él pensó para los textos publicitarios, pero aplica muchísimo a cuánta importancia hay que darle al título dentro de cualquier cosa que escribamos. Él dice que de todo el tiempo que vamos a dedicar a escribir algo, la mitad de ese tiempo hay que pensarla en el texto. Hay que dedicarla a pensar, perdón, el título en el título. Entonces, siempre me preguntan, ¿pero qué hago? ¿Escribo el título primero? ¿Lo escribo al final? Miren, yo creo que el título es una herramienta genial para inspirarnos para escribir. Y yo siempre recomiendo empezar escribiendo el título antes que nada, luego redactar el resto del contenido, pero finalmente, ¿sí? Volver a revisar ese título. Quizá el título ya no nos gusta tanto, que ya queda medio caduco porque nuestra idea se transformó, ¿sí? Recuerden, el título siempre es una promesa que le hacemos al lector y esa promesa tenemos que cumplir. Dentro del curso vamos a ver muchísimos tipos de títulos. Estos son los 10 tipos de títulos que un autor muy, muy interesante que se llama Bob Bly recomienda. Están buenos porque nos permiten usar el título como herramienta, ¿sí? Y, y lo bueno es que, bueno, cada uno de ellos tiene beneficios. Títulos directos, que hablan directo y van al punto. Indirectos, que se hacen los seductores, los interesantes. A veces son frases que uno no entiende bien, pero dan curiosidad y termina de entender cuando lee. Los noticiosos, típicamente de un periódico. Los títulos que invitan a aprender a hacer algo, ¿sí? Los títulos en forma de pregunta. Los títulos en forma de orden, donde obligamos a las personas a hacer algo que ya quieren hacer, ¿sí? Los títulos que
nos permiten hacer una lista, ¿qué quiere decir? Esos títulos que siempre empiezan con un número. 10 claves para hacer tal cosa. 5 imágenes que nunca viste. ¿Sí? Esos son muy buenos y son muy útiles cuando uno necesita inspiración para escribir. Y los títulos testimoniales que directamente hablan de lo que dijo alguien acerca de algo. ¿Sí? Estos tipos de títulos están buenísimos para usar, ¿sí? Y son una herramienta muy útil al momento de empezar a escribir. Pero por más que nos matemos pensando el título y le demos tanto amor y tanta atención a cómo va a ser ese título, es importante que cuando escribimos el resto, también sepamos ser claros, concisos y simples. No dar vueltas, ¿sí? No escribir un montonazo de texto larguísimo o un texto que no lleva a ningún lado, que no tiene ninguna conclusión. Hay que ser claros, concisos y simples. Estas son las 3 palabras claves de cómo escribir un texto en Internet. Lo que hagamos lo tiene que poder entender cualquiera. Tenemos que poder decirlo en la menor cantidad de palabras posibles y con las palabras más simples y más directas que podamos, ¿sí? Obviamente, si nuestro rol es escribir acerca de algo muy técnico, no quiere decir que no vamos a hablar de algo técnico, pero siempre tratando de lograr la mayor claridad, siendo lo más concisos posibles y tratando de que todo lo que decimos sea simple y directo. Algunos trucos, ¿sí? Más que trucos, como si fuésemos magos. No, algunos tips y cosas muy fáciles de implementar que no son ninguna magia, que se recomiendan para ser claros, concisos y simples, son, por ejemplo, usar la voz activa, ¿sí? Para los que no saben, la voz activa tiene que ver con dónde colocamos al sujeto en la oración y a dónde colocamos al objeto, ¿sí? Y cómo utilizamos los verbos, lo pueden buscar en internet. Y esto hace que sea mucho más fácil y más simple los textos. No es lo mismo decir, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿sí? Julia está dando una clase, que la clase está siendo dada por Julia, ¿sí? Es mucho más simple. Obviamente, si estamos hablando de la clase, es más probable que utilicemos la voz pasiva. No voy a profundizar en esto, lo vamos a ver en el curso también, pero nada, investiguen y está muy bueno porque es más fácil y hace que el texto sea más fácil de leer. Ir directo al punto, dar menos vueltas, ¿sí? Queremos decir algo, digámoslo. Si lo queremos desarrollar, buenísimo, pero no le demos vuelta al lector porque se va a ir a otro lado si lo aburrimos. Usar la menor cantidad de palabras posibles, oraciones más cortas, tratar de cambiar el texto y de transformarlo y dividirlo en bocadillos, ¿sí? Sobre todo en Internet, lo importante es poder darle a las personas textos divididos en bocaditos que puedan ir digiriendo de a poquito, ¿sí? Y por eso se dice usar menos palabras y oraciones más cortas. Usar vocabulario simple y directo, esto es fácil, no hay que usar palabras complicadas cuando tenemos otras palabras más simples, ¿sí? Evitar siglas y acrónimos, ¿sí? Cuando no estamos acostumbrados, no sé desde cuándo, a escribir quizá en la escuela o cuando íbamos a la universidad, a abreviar palabras, a decir en vez de Estados Unidos y cosas así, que cuando estamos escribiendo no sirven. O sea, que ocupe un poco más de espacio, no le va a quitar tiempo a nadie. Estamos tipeando, no se nos va a acalambrar la mano por escribir Estados Unidos. Entonces, está bueno tratar de evitarlos, obviamente, si es algo que se dice así, o sea, si se usa más en la lengua escrita, ¿sí? El acrónimo o las siglas, que en la lengua hablada, perdón, ahí sí lo podemos usar. La gente está muy acostumbrada, pero por lo general tratemos de ser lo más simple y escribir como la gente habla. Y acá hay un tip, así que, como les digo siempre, no está escrito en piedra, que dice que cuando un número es mayor a 3 hay que escribirlo en cifras, ¿sí? Directamente dibujar el número y no en palabras. Esto es una recomendación en general que se hace, no quiere decir que no haya que hacerlo siempre, ¿sí? Pero por lo general es otra recomendación que se hace para que los textos sean, como decíamos, claros, concisos y simples. Entonces, recordemos, acá por último les quería traer entre todos los sí y los no, yo quiero que sepan que lo más importante que hay en redacción y en todo el trabajo creativo y de contenidos que hacemos en Internet es que siempre hay muchos más sí que no, por suerte en la vida también. Entonces, hay muchísimas cosas interesantes que podemos hacer, escribir los números con números, abrir y cerrar los signos de admiración y de preguntas,
hacer listas en vez de párrafos largos, usar call to action. El call to action es esa frase que me invita a hacer algo, ¿sí? El famoso llame ya, compre ahora, o descubra más, ¿sí? Repetir lo importante, ¿sí? Esto no quiere decir que hagamos textos repetitivos y densos, pero si realmente para terminar un texto necesitamos repetir la idea más importante, no tengamos miedo de hacerlo, ¿sí? Y el sí más importante de todo es crear contenido original. No, guerra total al copy-paste, ¿sí? Olvidemos el copy-paste. Si vamos a citar algo, digamos que por qué lo estamos citando y ofrezcamos un análisis acerca de ese algo que citamos. No hagamos contenidos de copia porque aparte tampoco nos van a servir para SEO. Creemos contenido original y eso siempre va a ser la mejor estrategia que podamos tener. Así que bueno, les agradezco mucho por estos minutos que me regalaron de su tiempo. Espero que tengan muchas preguntas, seguro que va a haber varias. Y nada, bueno, los escucho y bueno, gracias. Julia, muchas gracias por tu conocimiento. Sí hay varias preguntas. Gracias. Vamos a hacer las preguntas. Luego de las preguntas, como pasaremos a que conozcan a nuestro partner digital, su CEO y cofundador, Adrián Burgos, para que la comunidad de Ecuador se entere de las personas que nos representan en Ecuador y puedan pagar la agenda académica y todas las inquietudes allí en Ecuador, más cercano a ustedes. Julia, te pregunta Ivonne Castillo, ¿de quién es el manual de marca? Ah, disculpa, quizá no lo dije, es de Skype, la herramienta de como de chat y de video y de teléfono y de comunicación. ¿Dónde lo encuentro? Yo, honestamente, si buscas Skype Brand Guidelines, lo vas a encontrar en Google. Yo no sé ahora exactamente una última URL porque me lo descargué hace mucho tiempo. Pero está, como es muy famoso y lo levantaron muchos sitios, así que lo van a encontrar fácil. Disculpen, tiene dos libros, son dos PDF, uno se llama How We Look y el otro How We Talk. Y está muy bueno porque uno tiene que ver más con la parte gráfica y toda la parte tradicional de los manuales de marca y el otro tiene que ver con esto que les decía de la voz de marca y la comunicación. Muchas gracias, Julia. Sergio Rodríguez te pregunta, si darle importancia al título a veces puede salir del texto, ¿esto funciona? Claro, por supuesto, por eso yo les decía, para mí es una herramienta interesante escribir el título primero. ¿Por qué? Porque así uno no pierde ese norte y ese foco y se transforma en una herramienta para escribir. Ahora, si mientras estamos escribiendo, quizás tenemos nuevas ideas o quizás escribimos algo que nos gusta mucho y cambiamos ese título, ¿sí? Entonces, de ese tiempo que le dedicamos es un poquito al principio y un poquito al final, ¿sí? No quiere decir que una vez que lo escribes te quedas ahí y ya queda el título para siempre, sino que yo recomiendo escribirlo primero porque nos puede ayudar a inspirarnos, ¿sí? Y a mantener claro el objetivo. El título, como les decía, es una promesa que hay que cumplir. Si vemos que el texto, mientras escribimos, todo el tiempo nos lleva a algo distinto y no estamos cumpliendo lo que dice el título, quizá tendremos que cambiar el título. Quizá tengamos que, naturalmente, el contenido, hablar de otra cosa y cambiar ese título. O no, quizás sí está bien la promesa que hace el título, pero mientras escribimos se nos ocurre una forma mejor de decirlo, o se nos ocurre otra opción. Entonces, ahí está bueno poder cambiarlo al final. Pero bueno, esto es una recomendación que yo hago sobre todo a los redactores, sobre todo cuando la gente está empezando a escribir, para que sea mucho más fácil no perder el foco del beneficio que queremos contar en ese, por ejemplo, en un artículo para un blog. Susan Limones. En el punto, los números, entre comillas, los números mayores a 3 van en cifra. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, aquí en esta pantalla que estamos viendo, los números están escritos con el dibujo del 2, del 5, del 0, ¿sí? A veces se pone el número en palabras, ¿sí? Se escribe la palabra 2, D-O-S, ¿sí? Esa es la diferencia. Esto no es nada que esté escrito en piedra, se recomienda por lo general que si escribo 1, 2 o 3, puedo darme el lujo de escribirlo en palabras,
pero si ya va a ser, si yo escribo 173, que no ponga 173, sino que directamente escribe los números. Esa es la recomendación general que se hace. Ahora, si tú te quieres dar una licencia poética o justo quieres hacer un diseño de una infografía, por ejemplo, donde tienes ganas de escribir el nombre de esa forma, se puede hacer, pero por lo general, por una cuestión de legibilidad de los textos en Internet, se recomienda no hacerlo. En realidad, en general, se recomienda que los números mayores a 3 se escriban directamente con tipeando el número. Gustavo Marcelo, ¿tamaños de textos influyen? Por supuesto, depende en qué, pero sí. Hay vicios de diseñador que son hacer textos muy pequeñitos, que la verdad que hacen que uno ya ni tenga ganas de leerlo. Eh, sí está bueno que los textos sean bien legibles, ¿sí? Yo lo que recomiendo es, el tamaño de los textos debería ser, en un texto largo, lo que tenemos en general cuando abrimos cualquier programa. Miren ese tamaño, que es fácil, es simple. Entren a blogs conocidos, ¿sí? Fíjense qué tamaño usan. Ahora, siempre hay que mantener el mismo tamaño. Los títulos van más grandes, el texto, no podemos hacer esos textos ilegibles donde cada palabra va cambiando de tamaño o donde, por ejemplo, para destacar una parte del texto lo escribimos más grande. Si es, por ejemplo, un diseño de un post de Facebook, que es una imagen que va diseñada, bueno, ahí se puede dar, pero contemos con un diseñador que va a saber cómo hacerlo, ¿sí? Si estamos haciendo un texto largo, la forma de destacar ciertas partes va a tener que ver con usar una negrita, ¿sí? Aquí yo para la negrita recomiendo siempre destacar una frase entera, una palabra aislada y no palabras así como itinerantes como en una mente brillante, ¿sí? Pero sí, el tamaño importa muchísimo en redacción. No sé en otras cosas, pero en redacción y en cómo vemos los textos importa mucho. Gustavo Paz, ¿dónde encuentro lo de la voz activa en Google? Es lo de la voz activa y la voz pasiva, o sea, en Google, buscá voz activa y vas a ver y te la van a diferenciar bien, ¿sí? Ahora yo si quieres te hago, antes de irme te hago una búsqueda y la pongo en Twitter, ¿sí? A ver si encuentro algo interesante. Pero nada, vas a encontrar un montón de textos, es algo que se enseña cuando se habla de redacción y todo, pero tiene que ver con cómo se escribe, ¿no? Y vas a encontrar un montón de ejemplos que te lo van a dejar clarísimo. Pero busca así, voz activa y voz pasiva en Google y te van a salir un montón de resultados. Julia, muchos saludos, muchos piropos en este chat, muchos agradecimientos, ¿Cómo muchos te piropos? adoran, No los puedo ver. tengo que decirlo. Bueno, gracias. Que todo les está quedando muy claro. Buenísimo, a mí me... Pregunta Otto Riaño. ¿Es bueno volver verbos los sustantivos? A ver si entiendo. Volver verbo los sustantivos. ¿Qué sería? Como por ejemplo, castellanizar o algo así. Si la gente habla así, y si es claro, y si no hay una palabra más simple para decirlo, no diría que es bueno o malo, sino que sí, lo podés hacer y está buenísimo. Ahora, si lo vas a hacer y va a quedar complicado, la gente no te va a entender, no lo haría, ¿sí? Aplica la misma regla para todos, ¿sí? Podemos incluso hasta inventar palabras, ¿sí? Miren, aquí encontré lo de en Wikipedia, lo de la voz activa. Podemos incluso hasta inventar palabras, ¿sí? Podemos salirnos de las reglas, pero siempre que tenga un objetivo y que sirva. Ahora, inventar por inventar, castellanizar, o como era, volver verbo los adjetivos y sustantivos los adverbios, hagámoslo si sirve realmente un objetivo de ser más claros, más concisos y más simples. Muchas preguntas, nos vamos con dos preguntitas más, son las 7:56 hora Bogotá, Colombia, 9:56 hora Buenos Aires, Argentina. Julia, te pregunta Johan Cárdenas, ¿cómo conoces a tu público? ¿Puedes saber tu target, pero tal vez ese diagnóstico sea erróneo? A la segunda pregunta, sí. En el curso también a veces hablamos de esta diferenciación. Una cosa es
el público que va a comprar a tu marca, ¿sí? Que son las personas que tienen capacidad de ir y comprar tus productos o tus servicios, ¿sí? Y otra cosa es tu audiencia, tu público, tu audiencia de Internet. Quizá tu audiencia no sean los que van a comprar, sino alguien que influencia esa compra, ¿sí? Eso es importante. ¿Cómo conocerlos? Primero, es una decisión estratégica. Uno decide a quién le va a hablar y en dónde cree que hay mayor oportunidad de negocio. Y después hay un montón de herramientas, ¿sí? Que tienen más que ver no tanto con la especialidad de redacción, sino con más de especialidades desde business intelligence hasta analytics, hasta monitoreo, hasta cosas muy específicas de social media que permiten escuchar a la gente, detectar oportunidades, ver cómo la gente se expresa, ¿sí? Hay estudios de audiencias y de cosas que uno puede encontrar en internet. Esto es un trabajo súper importante, es una buena pregunta, y siempre hay que entrar, investigar lo más posible e ir probando. Uno puede pensar que su audiencia son los jóvenes que van a la escuela secundaria y al final su audiencia es diferente, ¿sí? Esto es muy importante, ir investigando, ir probando, ir escuchando muy bien lo que pasa en las redes sociales. Lo bueno es que la gente en las redes sociales se expresa, así en Twitter la gente habla mucho y siempre nos da pistas de cómo conocerlos un poco más y de cómo acercarnos un poco más a lo que están buscando. Gracias, Julia. Jonathan Gómez, ¿es preferible escribir en primera o en tercera persona? Eh, de, no es preferible ni una ni la otra, depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de nosotros, ya sé de qué estás hablando. Estás diciendo, por ejemplo, yo soy una marca y estoy hablando de mi propia marca. ¿Hablo de mí o hablo, no sé, tal empresa es así? Eso depende de tu tono. No es aconsejable ni una ni otra. Lo más importante va a ser estratégicamente cómo te quieras ver. Si quieres verte un poco más impersonal, porque eso te sirve, ¿sí? Es más probable que uses la tercera persona. O si quieres, incluso puedes decir voy a tener un tono gracioso como esos que hablan en tercera persona de forma graciosa, y lo voy a hacer así, ¿sí? Entonces eso puede ser una decisión de tu tono de comunicación. Eso está muy bueno para expresar, por ejemplo, si armás la voz de la marca, decir, bueno, mi marca siempre se expresa en tercera persona. O en primera persona también está buenísimo. Por lo general en social media, por ejemplo, se elige la primera persona porque es más personal, es más unida y envuelta. Se usa a veces incluso la primera persona del plural, como nosotros en tal empresa nos gusta esto, ¿sí? A veces se usa la primera persona como yo el producto, que soy el que habla, o a veces es nosotros los de la empresa los que hablamos, y a veces se usa la tercera persona. No hay ninguna mejor ni peor, ¿sí? Va a ser mejor o peor, depende cómo las uses vos para expresar mejor la personalidad de tu marca. Julia, muchas gracias por tu tiempo. Son las 8 de la noche, hora Bogotá, Colombia, 10 de la noche, hora Buenos Aires, Argentina. Te esperamos por aquí el 12 de agosto en tu curso intensivo de redacción web. Solo me resta pedirte el favor que invites a tu audiencia a la diplomatura y a tu curso intensivo y darte las gracias y que tengas una linda noche. Bueno, muchas gracias. Nada, si se copan así con el tema de la redacción, está buenísimo que vengan al curso. Vamos a ver, bueno, algunas de las cosas de las que hablamos hoy, y algunas otras cosas. Y lo que hacemos es muchos ejercicios para que también se termine de entender bien cómo es que se aplica esto, porque a veces parece mucha teoría, pero bueno, cómo lo termino aplicando. Y lo más importante es bajar realmente todo lo que tiene que ver con nuestros objetivos como marca, todo lo que queremos lograr, poder bajarlo a esas palabras que tenemos que escribir, a esos textos que tenemos que crear, que realmente nos ayudan a lograr ese objetivo. Así que nada, bueno, los invito, me encantaría verlos, y nada, tengo muchas ganas ya de estar por ahí de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Julia, que tengas una feliz noche y nos vemos pronto. Nuestro partner digital de Agencia Laica, que nos acompaña hoy de Ecuador, al cual le abro el micrófono. Mucho gusto, Adrián Burgos. Hola, ¿me ¿Cómo escuchan? Buenas noches. estás? Bien, bien. Mucho, ¿Qué? mucho gusto, Adrián. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche con nuestra comunidad latinoamericana de negocios en Internet. Igualmente, Luis, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy.
Gracias, Adrián. ¿Qué nos puedes contar de tu empresa, de Agencia Laica y lo que podemos hacer y estamos haciendo conjuntamente en el Ecuador? Bueno, buenas noches a todos. Lo chévere bueno, Agencia Laica, para los que conocen o no conocen, es una agencia digital en Ecuador. Nos ha ido súper bien, ya tenemos aproximadamente 3 años. Eh, Parte de nuestra formación fue generada por Interlat. Yo fui uno de los primeros en meterse a una diplomatura y bueno, uno con la experiencia conoce muchas cosas, pero cuando entras a la diplomatura o a los cursos, empiezas a ordenar un poco más las ideas, porque los creativos somos como que queremos hacerlo todo y le hacemos muchas ideas, pero cuando ya empiezas a ver, por ejemplo, el curso de Julia, te das cuenta que tiene un orden y que eso te va llevando a mejores resultados, ¿no? Y así con todos los cursos, o en el caso de diplomatura, que puedes aprender hasta medir y cómo presentar a tus clientes. Entonces, súper bueno, desde ahí me enganché con ustedes y bueno, ahora tenemos la oportunidad de representarlos acá en Ecuador. Y algo muy importante que quisiera notar es que ahora cuando yo me metí, yo tuve que pagar el 5% de impuesto de salida, que es algo que se paga en Ecuador cuando uno compra cosas afuera, el impuesto de divisas. Y en este caso, ahora que estamos aquí representando a Interlat, no hay que pagarlo. Entonces hay que considerar mucho que 5% de todas maneras es bien alto en el momento del pago. Esos son los beneficios que tenemos ahora con nuestra representación acá de Interlat acá en Ecuador. Y bueno, y que también ahora hemos activado el tema de poder diferir con tarjeta de crédito, lo cual tampoco había antes cuando yo me metí, y algunos también me imagino que compañeros egresados que no obtuvieron, como 3 meses sin intereses con el 10% de descuento, 6 meses de diferido con el 5% de descuento, y bueno, y puedes diferirlo incluso a 9 y a 12 meses, pero no aplica ningún descuento, pero es muy bueno para poder aplicar para una diplomatura que realmente para los que trabajamos ya sea en una agencia o con una marca propia nuestra o cachueleando, como se dice acá, es como que de sumamente valor y es una inversión que realmente cuando lo pagas te das cuenta que vale la pena y quieres repetir y siempre se actualiza, no solamente que es algo que se repite, siempre actualiza, siempre están, la gente de Internet en Colombia es un monstruo así en infraestructura, y ahora mucho más que antes en responderte, en ayudarte si no puedes ingresar, o sea, las formas de apertura están, y bueno, nosotros estamos aquí para servirlos, si alguien tiene alguna duda, estamos gustosos de reunirnos en nuestra oficina, en conversar sobre cómo se aprenden, en hacer incluso demostraciones de cómo son, para los que estuvieron ahora me imagino que ya vieron que es súper fácil, desde tu casa, sentado en el sillón o en tu cama, puedes disfrutar y bueno, y aprender todos los conocimientos que nos comparten de una forma distinta a cuando uno va a un congreso acá en Ecuador, que yo he ido a varios, hace poco fue el e-commerce y te cuentan solamente por encima, porque obviamente no se dan tanto los secretos o esas cosas que queremos aprender y que por curiosidad necesitamos aprenderlas, acá se las da todas. O sea, para mí, por eso yo estoy muy feliz de tener la representación de Interlat, porque es una escuela de negocios, o sea, en Internet totalmente completa y muy buena onda y bueno, estamos para servirlos. Adrián, muchas gracias. Entonces te podemos encontrar tu comunidad en interlat.es, @agencia laica, allí están tus teléfonos, los de tu empresa. Sí, sí, mañana hay feriado y justo mañana vamos a tener una promoción muy buena porque, bueno, no es feriado ecuatoriano, pero sí en Guayaquil, y que es la ciudad donde más pasamos el tiempo nosotros. Y bueno, mañana hay sorpresas de descuento, así que igual, el descuento de ahora es súper bueno, es más grande incluso que vamos a hacer mañana, pero igual. Nada, los invito a que con todo gusto los esperamos en la agencia, por Twitter, por donde sea, y esperando que se animen y que tomen este paso que realmente es muy bueno en todo sentido. Gracias, Adrián, muy amable. Cristina Carranco de Ecuador dice,
Puedo pagar mi diplomado con Laika, soy de Ecuador. Cristina, totalmente, 100%. Por favor, @agencia Laika, www.interlat.es. Y recuerda que Adrián dijo que están listos para atenderlos porque la diplomatura la empezamos el martes, la de Community Management. Sí, Cristina, envíanos un tweet y de hoy mismo, después de este webinar, nos contactamos si quieres y bueno, cualquier duda que tengas para atenderte. Adrián, te estamos esperando también y a toda la comunidad, tu empresa, a toda la comunidad de Ecuador en nuestro Congreso Iberoamericano, del cual tu empresa fue ganadora en los premios iberoamericanos en la primera versión. Los estamos esperando también para que todos los que quieran venir al Congreso, que es en octubre 22, 23 y 24, nos acompañen. Por favor, no duden de preguntarle a Agencia Laika, a Adrián, a su equipo, cómo hacer para venir al Congreso, porque también se puede pagar allí. Sí, el Congreso es una de las experiencias increíbles. De hecho, yo antes iba a una Argentina que no era precisamente de social media ni de internet, pero cuando fui a este de aquí, ya de hecho no voy a Argentina, por eso voy más tiempo a Colombia. Y bueno, el primero fue en Cartagena, que Cartagena es increíble y el equipo de Interlat mostró su profesionalismo en tener todo así con exactitud, o sea, un congreso el pionero en Latinoamérica en social media es uno de los mejores y ganamos los dos, hemos ganado los dos congresos, hemos ganado un premio a la mejor campaña en Facebook. Y bueno, invitarlos a todos porque va a estar, para mí alguien que admiro mucho es Vilma Núñez, que va a estar, me parece espectacular, y todos los que van, lo otro es un filosófico y fue súper bueno, o sea, realmente, Luis, tú sabes, yo te lo he dicho, nosotros nos sacamos el sombrero porque la organización que tú haces y todo tu equipo, que cada vez crece más, tiene todos los detalles y uno sale así, pero con muchas ideas y con mucho networking de mucha gente, en herramientas, en muchas cosas que se aprenden en 3 días, que uno sale así reventado, así como con muchas ideas y aparte de eso, con conocimientos, que es muy importante. Y bueno, y en Cartagena, que es delicioso, espectacular y el ambiente que hay y todo, increíble. Entonces, también los esperamos, vamos a estar nosotros también en Cartagena, sin duda, y para obviamente también seguir aprendiendo, porque social media es eso, es cada día salen cosas nuevas, Facebook cambia su height, o sea, de todas, siempre hay que estar ahí, online, como decimos nosotros. Entonces, nada, los esperamos también y sería bueno armar un viaje en conjunto y también tenemos los diferidos para el Congreso, o sea, para todo lo que se quiera comprar, ya sean cursos, diplomaturas y, y bueno, ustedes saben que en Ecuador nuevamente a veces te aumentan cuando tú difieres un porcentaje. Acá nosotros estamos asumiendo ese porcentaje y porque es responsabilidad y así se hacen los negocios, porque lo que queremos es que en Ecuador ya haya esta cultura de que se hagan las cosas más profesionalmente, se pague mejor a la gente que trabaja en este medio y bueno, y aprovechar ese mercado que todavía aquí todavía somos pocas agencias las que hay en Ecuador que realmente se dedican full time a esto y con pasión y todo, y podemos armar, cualquiera que tenga ánimo, armar una agencia con todo lo que se puede aprender acá. Adrián, mil gracias por tu intervención, por apoyar toda esta gestión para nuestra comunidad latinoamericana, por ser un pionero en tu país y en Latinoamérica de ello. Vamos a tener a tu agencia y a ti dentro de los panelistas en el Congreso. Entonces es muy grato poder saber que contamos con ustedes allí en Ecuador. Seguimos en contacto, Adrián, un abrazo y una feliz noche. Igualmente, muchas gracias, feliz noche para todos. Nos vemos allá. Gracias.